Muy buenos días para mis estudiantes de grado 11, Institución Educativa León 13. Saludo a mis colegas del área de Ciencias Naturales, a los colegas de todas las áreas, jornadas mañana y tarde, a nuestras directivas coordinadoras y señora rectora. La gestión para la difusión de esta información es muy importante y motivante. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes, señoritas, vamos a tener en cuenta para el día de hoy recordar, repasar conceptos, esta guía que están trabajando lo amerita, conceptos relacionados con términos. Vamos a iniciar acá, vamos a hacer dos partes en este video. Tenemos que hacer una parte acá en medio de este bosque andino a 1500 metros sobre el nivel del mar, municipio de San Francisco, Cundinamarca. Y otra parte utilizando la tecnología, con ayudas de internet, un trabajo de oficina. Entonces, bueno, comenzamos acá con los conceptos autótrofo, heterótrofo, pero el principal, el que aparece en esa guía. Biología, ¿qué es biología? Ni siquiera yo sé qué es eso. Pero los que saben dicen que la biología es una disciplina científica que se encarga de estudiar a los seres vivos, su naturaleza, sus características, las relaciones entre ellos y las relaciones que hay con el ambiente donde viven. Generalmente el ambiente no es vivo, pero los seres que dependemos de él sí lo somos. Entonces la biología estudiaría todo lo que hay por acá y en el resto del planeta. Seres vivos, sus acciones e interacciones y el ambiente donde viven y las interacciones con el ambiente. Autótrofos, todos aquellos que fabrican su alimento. Aquí vemos ejemplos de organismos autótrofos. Todas estas plantas, esta cobertura vegetal, ¿sí?, transforma sustancias inorgánicas como el agua, el gas carbónico del aire, los minerales del suelo, ¿cierto? ¿En qué los transforma? Junto con la luz solar, los transforma en energía química, sustancia orgánica. Entonces, los autótrofos, como estos vegetales, transforman la energía química, la energía lumínica, energía lumínica, la luz, la transforman en alimento, junto con la acción del gas carbónico del aire, la molécula de H2O, de agua, y los minerales que hay en el suelo. Entonces los autótrofos fabrican, en teoría, su propio alimento, su propia energía química, y la dan, la permiten a los demás organismos. Y el concepto de heterótrofos. Bueno, están viendo un heterótrofo. Yo soy un animal y por lo tanto soy heterótrofo. Me alimento de otros organismos. No puedo producir mi alimento. ¿Listo? Tengo que alimentarme de otros organismos. Por ejemplo, aquí hay un hongo, ¿cierto? Esta mancha blanca en esta hojarasca. Un hongo está descomponiendo esa materia orgánica, ciclando los nutrientes. ¿Listo? Un organismo heterótrofo necesita que exista esa materia orgánica, ese hongo, para poder obtener nutrientes, obtener energía y mantener su metabolismo, su supervivencia. Entonces, autótrofos, no solo los vegetales, también existen un grupo de bacterias que son quimiosintéticas. Vegetales hacen fotosíntesis, bacterias hacen quimiosíntesis. Organismos autótrofos fabrican su propio alimento, fabrican sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. Fabrican energía química. Cuando yo como algo, un banano, un pedazo de carne,
Eso es energía química. Entonces, para tener en cuenta. Ahora vienen los conceptos de simbiosis. Una relación entre individuos de distintas especies. Entonces, a continuación hay unos videoclips, ¿sí?, que tengo preparados explicando algunos casos de simbiosis. Por ejemplo, aquí podemos empezar con el amensalismo. ¿Qué es el amensalismo? Observamos que las plantas tienen diversas alturas, las hojas diversas formas, tamaños y coloraciones. Todo esto, ¿por qué? Porque necesitan buscar adaptarse de la mejor manera para obtener la mejor luz para su fotosíntesis. Son autótrofos, necesitan la luz solar. En las partes altas de este bosque llegará la mejor luz total. En las partes bajas ya la luz llega filtrada, ¿sí? Mucha sombra. Entonces, aquí hay una especie de competencia entre todos estos individuos, muchos de ellos de distintas especies, por el recurso lumínico, amensalismo, un tipo de simbiosis. A continuación vienen otros ejemplos en algunos videoclips. ¿Listo? Ya nos vemos. Sí, buenas para los estudiosos de la naturaleza, otra vez la demencia. Aquí estamos apreciando el comensalismo, simbiosis. Las vacas van comiendo y espantan a los insectos de los que se alimentan las garzas. Tenemos comensalismo, observen. Ahí apreciamos las garcitas, esperando que el ganado les espante los bichos para comer. Obsérvenlas. Muchas gracias y hasta luego. De nuevo la demencia. Vamos a ver otro aspecto de la biología. Observamos estas diminutas hormiguitas arrieras, comúnmente conocidas como hormigas arrieras, género Ata. Son hormiguitas que se les llaman cortadoras de hojas. Llevan esas hojitas cortadas con sus mandibulitas hacia su colonia para cultivar un hongo del cual se alimentan. Bueno, los dejo, muchas gracias. Sí, buenas. Otra vez la demencia con más videoclips de biología. Tenemos aquí dos tipos de líquenes. Mutualismo. Estamos viendo el mutualismo, alga-hongo, dos tipos de líquenes. ¿Por qué, profesor? Pues porque un tipo de líquen, este que vemos acá, el líquen costroso, y el otro líquen Que parece un arbolito. ramificado. ¿Listo? Un poco más, llamémoslo plumoso. ¿Listo? Ya nos vemos. Sí, buenas. Otra vez la demencia. En este caso vamos a observar otro caso de relaciones entre los seres vivos. O más bien dos casos en uno. Esta planta que vemos aquí, ustedes la ven, yo la estoy tocando, es una bromelia. Aquí hay otra. Son epífitas. ¿Por qué, profesor? Porque viven sobre otra planta. Este arbolito es la otra planta. Entonces aquí tenemos unas plantas epífitas, viven sobre otras. Pero también tenemos al mismo tiempo el caso del inquilinismo. ¿Por qué, profesor? Porque estas bromelias epífitas son inquilinas del árbol, quien en sí mismo es el hogar de ellas. Bueno, muchas gracias. Sí, buenas. Nuevamente la demencia para explicar un poco el fenómeno del herbivorismo. ¿Por qué, profesor? Porque significa, en este caso vemos un animal, un invertebrado, un gusano plano,
que está consumiendo las hojas de una planta. Esto es herbivorismo. Aquí por debajo intentamos, observen ahí las estructuras en forma de filamento donde están sus rudimentarios ojitos. Bueno, muchas gracias. Sí, buenas, nuevamente la demencia, mostrando la relación entre los seres vivos, predación. Observamos acá una chinche. Lamento que el celular no tiene, o soy yo el que no lo sabe manejar, pero bueno, ahí alcanzamos a ver el insecto, un chinche, predando una avispa. El chinche tiene un pico perforador chupador y ha perforado el cuerpo de la avispa, alimentándose de ella. Sí, buenas, aquí tenemos un ave en estado de descomposición y aquí apreciamos los insectos que están dejando sus larvas. Ahí apareció un escarabajo enterrador, ya lo vi. Podemos apreciar que el animal es fresco. Yo calcularía que tiene una noche nada más. Observamos algunos escarabajos enterradores. Estos animalitos ayudan a la descomposición. Aquí apreciamos ya unas larvas al interior del cuerpo, alimentándose. Hay varias especies, larvas de distintos tamaños. Es posible que haya sarcofágide, callifóride y otros, y algunos escarabajos que consumen carne en descomposición. Bueno, muchas gracias. Sí, buenas, nuevamente por acá la demencia. Vamos a explicarles un caso de mutualismo. Aquí podemos apreciar la flor compuesta del plátano y se pueden ver claramente unas abejas, unos insectos allí que están libando el néctar. Están consumiendo el néctar que ofrece la flor y a cambio la flor o la planta es polinizada. Se observa claramente la abeja libando y polinizando. Caso de mutualismo, los dos se benefician. Muchas gracias. Observamos un parasitoide, una avispa parasitoide llevándose una araña inmovilizada para colocarle su huevito en su guarida y luego la larva se alimentará de ella sin que la araña haya muerto. Ella está solamente paralizada. Un parasitoide. ¿Listo? Gracias. Un ejemplo de parasitismo, ¿sí? Simbiosis. Observen este hermoso zancudito. Un parásito. Sí, se está alimentando de mi sangre. Muy bien. Muy bien, jóvenes y señoritas. Entonces, luego de ver esos ejemplos de simbiosis, ahora nos vamos para la oficina a mirar en el computador, ¿cierto? Las ayudas para los demás conceptos, ¿sí? Conceptos que tienen que ver con el componente celular, con el componente organismo. Aquí estamos observando ecosistemas. Bueno, ya nos vemos en la oficina. Chao. Muy bien, hemos llegado rápidamente a la oficina desde el bosque. Vamos a revisar algunos conceptos que están en la guía y que les ayudarán a realizar su tarea. Por ejemplo, fagocitosis y pinocitosis, dos de los tipos de digestión intracelular, endocitosis. ¿Listo? Entonces, esto es un repaso, ¿no? En la endocitosis
partículas sólidas debido a la acción de la membrana, la cual se invagina, ¿cierto? Y aquí una especie de pseudópodos, como en el caso del paramecio, nos ayudan a introducir la partícula sólida, ¿sí? Formando con esa parte de la membrana que ha envuelto esa partícula una estructura llamada endosoma. Generalmente esas partículas sólidas van a ser descompuestas, ¿sí? Y van a ser utilizadas en el metabolismo. La pinocitosis habla de algo similar, lo mismo pero diferente, esta vez con sustancias de carácter no tan sólido, sino más bien fluidos. ¿Listo? Carácter líquido. Y aquí hay un tipo de endocitosis, similar a la fagocitosis y pinocitosis, donde hay unas proteínas en la membrana que funcionan como llave y cerradura y nos ayudan a introducir, ¿sí?, los materiales. ¿Listo? Un recorderis. Bueno, tenemos también otros tipos, ¿sí?, de transporte a través de las membranas. ¿Ven? Transporte a través de las membranas, ustedes recuerden que son los procesos que nosotros también realizamos. En este mismo momento lo estamos haciendo. Queremos es ver esto. Entonces, aquí tenemos los tres tipos de transporte. Entonces tenemos el transporte que no gasta energía, transporte pasivo, transporte que sí gasta energía, transporte activo. Entonces la ósmosis es el paso de agua a través de las membranas, ¿cierto? Un tipo de difusión. La difusión facilitada tiene unos canales de transporte, ¿sí?, que son activados y que están hechos por unas proteínas, las cuales se abren y permiten el paso de sustancias que no pueden atravesar la membrana fácilmente como lo haría el agua u otras moléculas más pequeñas. Este es para moléculas más grandes, ¿cierto? Y en el caso del transporte activo, ¿sí?, tendríamos unas moléculas que van en contra del gradiente. Fíjense que aquí van a favor del gradiente, de mayor concentración hacia sitios de menor concentración, de mayor concentración hacia sitios de menor concentración. Y el transporte activo requiere ATP porque va de zonas de menor concentración a zonas de mayor concentración. Son los tipos de transporte a través de la membrana. ¿Listo? Y en ello tienen que ver, por ejemplo, los conceptos hipertónico, hipotónico e isotónico. Es algo muy sencillo, ¿listo? Y tiene que ver con el comportamiento de las células de acuerdo al medio donde se encuentran. Por ejemplo, aquí tenemos en el gráfico células humanas, glóbulos rojos, y aquí tenemos los tres medios. Entonces, los prefijos hiper significa mucho, iso igual e hipo poco. Entonces, en un medio hipotónico, por ejemplo, las células que tienen más concentración de solutos en su interior que el medio que la rodea, aquí las flechas indican la cantidad de agua que ingresa y la cantidad de agua que sale. En un medio hipotónico nuestras células permitirían el ingreso de muchísima agua debido a que la concentración de sales de solutos es mayor que la del medio. Y se produciría una plasmólisis porque se hinchan, hay un fenómeno de turgencia, se hincha demasiado la célula. Lo contrario pasaría en un medio hipertónico. Qué pena. Sí, es que hubo aquí un fallo. En un medio hipertónico la concentración de las células es menor, como lo venía diciendo, que la del líquido extracelular. Por lo tanto, el agua tiende a salirse, ¿cierto? Se difunde hacia el exterior y las células sufren un proceso de crenación, se deshidratan. En un medio isotónico, iso igual, la cantidad de solutos, su concentración fuera y dentro de las células es la misma, por lo tanto hay un equilibrio entre la cantidad de agua que entra y sale. Ahí vemos los colores, la que ingresa amarillo, la que sale en verde. ¿Listo? Por ejemplo, nunca olviden, en un medio hipotónico, como cuando yo como cosas muy saladas, veo la necesidad de ingresar agua. ¿Listo? Y en un medio hipertónico, como el ejemplo de la babosa que le echan
salecita y ella se deshidrata. Listo, no lo olviden. Bueno, continuamos con esta revisión rápida. ¿Sí? Los niveles de organización de los seres vivos. Dentro de este tipo de niveles, aquí vamos a ver solamente 3, ¿no? En donde podemos observar, oigan, qué rapidez, sí, es que estamos acá de rapidez. Básicamente, cómo se relacionarían célula, tejido y órgano, vean. Entonces ya el concepto célula, pero como somos multicelulares, estamos organizados, animales y plantas, haciendo que nuestras células funcionan, ¿sí? Se agrupan, se organizan y tienen su fisiología, su funcionamiento direccionado y forman un tejido. Ahora, varios tejidos, como lo dice allí, agrupados forman un órgano. Aquí estaría como ejemplo el sistema muscular. Listo, células, tejidos y órganos. Entonces, en el ejemplo del sistema respiratorio, células, por ejemplo, células alvéolos en los pulmones. Tejidos, bueno, el tejido epitelial, ¿sí? El tejido que hace el intercambio gaseoso en el pulmón. Órganos, bueno, el pulmón, la tráquea, bronquios, bronquiolos. ¿Listo? Y en el sistema digestivo, bueno, lo mismo, ¿ya? Se pueden hacer revisiones al respecto. Ahora, bueno, básicamente aquí, ¿dónde está este? Entonces, la homeostasis tiene que ver con el famoso equilibrio. ¿Listo? Esa estabilidad que hay entre las respuestas que generamos al medio, estímulos y respuestas. ¿Listo? Por ejemplo, si hay mucho frío, si hay mucho calor, si tenemos hambre, si vamos a ser, por ejemplo, víctimas de predadores, etcétera. Todo este tipo de presiones ambientales van a generar una serie de respuestas fisiológicas, comportamentales, ¿listo? Y entonces hay una serie de mecanismos. ¿Listo? Por ejemplo, si la concentración de glucosa, si la concentración de alguna hormona, si la concentración de oxígeno no es la adecuada, pues voy a entrar en un desequilibrio. Entonces, mi organismo constantemente está percibiendo los estímulos, los cambios en la fisiología y básicamente adaptándose con los mecanismos coordinados y regulados desde el mismo cerebro. ¿Vale? La homeostasis. Bueno, y eso tiene que ver ya con ese estímulo nervioso. ¿Listo? Por ejemplo, si en este momento estoy gastando energía, glucosa, no he comido nada, ¿sí? Mi cerebro está detectando la necesidad de energía para las células en general de todo el cuerpo y empieza a obtener energía a partir de la glucosa que tengo almacenada en el tejido graso, en el tejido adiposo, por ejemplo. ¿Listo? Al hacer el desdoblamiento, la energía en el tejido graso o la glucosa almacenada en el hígado en forma de glucógeno. Corrijo. ¿Listo, pequeños? Bueno, entonces nos devolvemos al bosque. ¿Listo? En un instante. Ya nos vemos. Bien, de nuevo por acá. Bueno, espero que les haya servido esto. Nos vemos, muchachos. Chao. Cuídense mucho.